una de las revoluciones más importantes, uno de los acontecimientos en la historia que marcan cambios políticos, sociales, económicos a nivel mundial, que marcan el inicio de nuestra constitución, de nuestro calendario, en el caso de la Ilustración, por ejemplo, marcan el inicio de grandes cambios a través de toda la historia, el inicio de las mayores revoluciones, el inicio de nuestra ideología, a nivel práctico, porque ya desde antes se empezaba a dar. Se da en una época moderna, en la Edad Moderna, después del Renacimiento, después de la Ilustración, en el siglo XVIII. Forma parte de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la imagen para toda revolución. No quizás la imagen más buena, no lo que se debe hacer, sino la que lleva los pasos, digamos los pasos para hacer cambios políticos sociales cuando nos encontramos con injusticias, con desigualdades, con gente que nos esclaviza. Como todo acontecimiento en la historia, tiene sus causas. Como bien lo mencioné, en el siglo XVII se estaba moviendo la Ilustración. La Ilustración es un movimiento filosófico del siglo XVII, llevado por grandes pensadores como Voltaire, y en la Revolución Francesa Robespierre, Montesquieu, son los tres personajes que mencionan la Revolución Francesa. Y en la Ilustración, uno de los que más me llama la atención es Voltaire. Está bien francés, por ejemplo. Este hombre, o este movimiento filosófico, tiene como el centro de toda la razón. Y para sus procesos la duda. Quiere decir, quizás ya no tengamos que estar bajo la iglesia. Quizás no todo lo que la iglesia diga es lo correcto. Quizás no somos el centro del universo. Quizás la iglesia, la tierra no sea plana. ¿Por qué tendrá la monarquía que estarnos gobernando? La duda, preguntas. La Ilustración, los hombres, después del Renacimiento, donde el hombre es el centro, en la Ilustración, todo se pasa por la razón. Todo, absolutamente todo. Y con la duda metódica, un método. Los procesos y la forma de pensar, todo lo que veo, es dudable. Son pensamientos de la Ilustración, donde no siempre lo que veo es real, y no siempre lo que hago es lo bueno. O quizás no todo lo que veo es verdad, y no todo lo que conozco es verdad. La Ilustración es la duda que pasa por la razón. Ya no valen los sentimientos, ya la fe no tiene sentido, sino es la razón. Esto es el origen de casi todo para mí. Este es el origen de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de la Guerra Fría, es el origen de nuestra Constitución y es el origen de la mayoría de los acontecimientos que marcan estos cambios que mencioné anteriormente. ¿Qué pasaba mientras la Ilustración? O después de la Ilustración. Seguía existiendo existía una monarquía, y en Francia absolutista. Una monarquía absolutista. La monarquía está compuesta por la nobleza, el clero y los plebeyos. No me casaré que pizarra. Y absolutista se refiere a que una sola persona tiene el poder absoluto de todos los controles del Estado, del gobierno, del país. La nobleza está compuesta por lo que sabemos que son los reyes, los príncipes, personas que tienen gran poder económico, a un gran nivel, a un alto nivel, a nivel social, disculpen la redundancia. El clero, que en su mayoría era compuesta por representantes de la iglesia, como los obispos, el papa, los sacerdotes, y los plebeyos, nosotros, los comunes. El pueblo,
Los plebeyos eran el pueblo. La nobleza y el clero no pagaban impuestos. La nobleza y el clero eran personas de origen divino, electas por Dios para gobernar al pueblo. Y el pueblo tenía que estar al servicio de la nobleza y el clero. Esto se volvió una duda por la Ilustración. ¿Qué empezó a pasar? La nobleza y el clero no pagaban impuestos. Pero, vamos a ver, el rey, que en este caso, el absolutismo, el rey, que en este caso es Luis XVI, gran personaje de la Revolución Francesa, no por su aporte, sino porque fue el centro para las revoluciones. XVI, el rey, hacía un despilfarro económico terrible. Despilfarro económico, gastaba el gobierno, la monarquía gastaba demasiada plata. Quiere decir, por ejemplo, podemos un caso muy específico. Estando Francia con algunas pestes, muertes, con el pueblo desgastado, Francia, la monarquía, el rey, financia a Estados Unidos para su independencia. Es como si aquí en nuestra casa, en mi casa, no hubiera plata y de repente yo le pago a mi vecino para que se compre algo. Hubiera sido caridad, pero en este caso no es por ayudar a la independencia de Estados Unidos. Es venganza a Inglaterra. Inglaterra, que fue el que conquistó Estados Unidos. Estados Unidos está en proceso de independencia y Francia financia la independencia de Estados Unidos, una gran parte. No por ayudarle, sino porque Inglaterra, querían que Inglaterra quitara tanto poder, porque era venganza a Inglaterra, sus riñas políticas. Lo cual hace un gran enojo en el pueblo. Se quitan, acordémonos, la nobleza y el clero no pagan impuestos. Habiendo tanto despilfarro económico, habiendo tanta escasez de plata, de dinero, de agricultura, de productos, se exige más impuestos, y mayor cantidad de impuestos y mayor pago de impuestos. Los impuestos, el centro de todas las discusiones. Los impuestos aún siguen siendo nuestra cruz. Los impuestos. Se exigía más impuestos a los plebeyos. Y es tal la cantidad de despilfarro, de dinero en plata, que ahora paga la nobleza. ¡Wow! Eso fue un ataque a todos los príncipes y reyes. Que los plebeyos se pudran, pensaban ellos. Pero nosotros, pagar impuestos, eso es que la monarquía está mal. Como al medio año se dieron cuenta que la monarquía está mal. Convocan a los Estados Generales. Cuando Luis XVI solicita que la nobleza pague impuestos, la nobleza se preocupa y dice, pues, Luis XVI, convocamos a los Estados Generales. ¿Quiénes son los Estados Generales? Otra vez, la nobleza, el clero, el primer estado, la nobleza, segundo estado, y para lo último, como siempre, los plebeyos, el pueblo. Plebeyos. Primer estado, segundo estado, tercer estado. El sentido de esta convocación de los Estados Generales era por el tema fiscal, por el tema de los impuestos, por lo que estaba pasando con la nobleza y el clero. Para los plebeyos fue una gran oportunidad, para el tercer estado parecía ser una gran oportunidad para discutir la organización social francesa, para discutir cómo está organizada Francia, ¿por qué no reformarse un poco? Fue una gran oportunidad. Pero resulta que los Estados Generales, que el tercer estado no fue escuchado. Estos dos resuelven sus impuestos para no sufrir, y estos tratando de acomodar su pobreza. A ver de qué forma la organización social acomodaba tanta desgracia. Al tercer estado no ser escuchado,
se separa y convoca a la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Ay, no, Esteban, ya, largo de aquí, no moleste. La Asamblea Nacional es el tercer estado separado, por lo visto, ¿no? Que ilegalmente se reúne en un campo de juego de tenis para discutir, ahora sí, la Organización Social Francesa. Ilegalmente, o sea, Luis XVI persigue a esta gente, la Asamblea Nacional, porque lo que está haciendo es ilegal y le perjudicaría montones a su poder. El tercer estado se separa, forma la Asamblea Nacional y juran lo que se llama, con mayúscula, juramento del juego de la pelota. ¿Qué es? Que la Asamblea Nacional no se separa hasta que tenga una asamblea constituyente, una constitución. Juramento de que hasta que no tengamos una constitución, nada puede pasar. Lucharemos por una constitución. Luis XVI persigue a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional toma a su pueblo, su ejército, sus armas, si es que tiene, y hace el inicio de la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla. El 14 de junio, a ver si me acuerdo de la fecha, de 1789, inicio de la Revolución Francesa. Disculpen, 14 de junio de 1789. La toma de la Bastilla. La Bastilla era un fuerte donde se guardaban las armas del ejército, de la monarquía, del pueblo, de no del pueblo, sino de la monarquía, donde se guardaban las armas. Era una prisión que luego fue ese refugio para armas. Y el pueblo toma la Bastilla, lo cual es el inicio de esta revolución. El estudio de la revolución se concentra en 3 etapas. La Asamblea Nacional es la primera. Después de la toma de la Bastilla, aún siendo perseguidos, lo cual ya le quita gran poder a la monarquía. Ya la monarquía está en una debilidad, digamos así. Hace el documento más importante en nuestra constitución y en la mayoría de constituciones democráticas, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El hombre y el ciudadano. La Declaración de los Derechos, en mayúsculo lo debería poner, pero para no borrar todavía. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es el documento base para toda constitución. En primer lugar, por ser derechos. En siglos anteriores, los derechos, la palabra derechos podía ser totalmente desconocida. De hecho, solo puede ser para la nobleza y el clero. Para los plebeyos ni derecho ni libertad. Y ciudadano. Aunque no es un gran progreso, porque ciudadano, la mujer no podía ser ciudadana, ya se mencionaba la palabra ciudadano, lo que es ahorita en nuestra democracia. El hombre es ciudadano, tiene derecho, tiene libertad. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Para 1691, vamos a borrar ya casi. Primera etapa. Tienen una constitución, o sea, ya consiguieron. Un retraso con la cámara, pero bueno. La Asamblea Nacional logra su objetivo. Se hace constituyente. Ya tiene una constitución. Esos apuntes los había puesto anteriormente porque hubo un error con la cámara, entonces me quedé hablando solo. Pero bueno, en 1791 la Asamblea Nacional se vuelve constituyente. Ya tiene una constitución. Ya han cumplido, bueno, no han cumplido, sino que nunca quedaron el juramento del juego de la pelota. Cuando
disculpen, cuando la Asamblea Nacional sobre la Constituyente publica algo importantísimo. Al revés, perdón, disculpen. Hay un retraso con las citaciones. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue lo que publicaron anteriormente, antes de la Constitución, luego en 1791 la Constitución, Francia se vuelve una monarquía constitucional. Eso quiere decir que Francia tiene una monarquía con reyes, príncipes, con una constitución, lo cual es un progreso bastante importante. Y esto dirigido por la Asamblea Legislativa. Ya se está en una frase parecido, ¿no? La Asamblea Legislativa. Francia tiene una monarquía con una constitución, algo nuevo, y la Asamblea Legislativa. Hemos hecho un progreso. No es mucho, porque seguimos siendo monarquía, y para mí monarquía es desigualdad. Para mí, injusticia. Pero bueno, es parte de todo el proceso. Aunque a través de todo el tiempo nos vamos a estar retrocediendo en acciones. Por muchos actos de corrupción, por muchos actos de injusticia. Las personas más radicales, aún viendo el progreso, las personas más radicales, estando un poco en desacuerdo, convocan al rey y a la Asamblea Legislativa, a esta monarquía constitucional, a una convención nacional. Los revolucionarios más radicales convocan a una convención nacional para dejar claro cuál va a ser la futura forma de gobernar en el país. Y es ahí donde se abre la segunda etapa. Recordemos que esto va en tres etapas: la Asamblea Nacional, la Convención Nacional y el Directorio. La Convención Nacional, vamos a ir viendo el progreso a nivel político y el retroceso a nivel político que va a suceder. Vamos a notar cómo en la Convención Nacional es el peor momento de la Revolución Francesa. El peor nos referimos a que es como el desarrollo de la revolución, totalmente radical. Personaje principal, la guillotina. Dada la presión externa, de alguna forma, los jacobinos, vamos a ordenar el vídeo. Disculpen que les haga enredo, pero espero que esté claro esta parte. En la Convención Nacional se hacen tres grupos políticos que van a discutir en la Convención Nacional. Son los girondinos, que va a ser el extremo izquierdo. El extremo izquierdo no significa que aquí empieza a la izquierda ni nada por el estilo, sino el extremo de plata. Y no así me voy a plata de que, sino que están de acuerdo con la monarquía, que no están totalmente de acuerdo con la Revolución Francesa, que no todo está bien. El extremo del otro lado, donde tiene que haber una monarquía, tiene que haber. Los girondinos son un extremo donde una monarquía constitucional, un sufragio restringido y unas reformas moderadas. Ideas totalmente conservadoras, ¿no? Algo bastante molesto, un extremo bastante raro. En medio, bueno, no. Los jacobinos, dirigidos por Robespierre, ya vamos a analizar cuáles son los tres personajes más importantes en la revolución. Los jacobinos, dirigidos por Robespierre, son los tres extremos. El extremo radical. Hay que hacer una reforma radical. Ya. Hay que tomar acciones. Junto con los sans-culottes, que es el ejército que por el momento se está encargando de atacar a todos los que van en contra de la revolución,
Los sans-culottes están apoyando a los jacobinos, dirigidos por Robespierre. Y el medio, como el punto medio entre estos dos, es la llanura. ¿Qué es la moderación? Unas ideas de estas, unas ideas de estas, lo cual está bien. La llanura, después de la muerte de Robespierre, la llanura queda con todo su poder. Francia en este momento, no sé si, bueno, ahorita al final hacemos una pausita a terminar esta convención nacional para analizar los personajes. Disculpen que no vocalice bien, pero el sonido se me hace. Francia está teniendo una gran crisis. Hambre. Dada la prisión interna y externa en Francia, los jacobinos tienen el poder. ¡Guau! Fatal. Por Robespierre. ¿Por qué fatal? Porque con los sans-culottes van a ser el terror de la revolución. Va a ser la época del terror junto con el Comité de la Seguridad Pública. ¿Por qué? Van a atacar a toda la monarquía, van a atacar a toda la iglesia y todo aquel que esté en contra de la revolución. La muerte, la guillotina, todos aquel que no esté de acuerdo. Y van a ser atacados. La iglesia va a ser atacada, sean inocentes, no sean inocentes, todo lo que esté en contra de la revolución. Dirigido por las ideas de la ilustración, ¿no? Es conocido, es el proceso del terror. Dirigido por Maximilien Robespierre. Ya por aquí estamos. Para el año 1794, Robespierre, el querido último rey, Robespierre es guillotinado. Muerto. Mataron. ¿Por qué? Porque hizo la contradicción más grande del mundo. Es algo muy tonto. Exigir, vamos a ver. Quitamos el poder. Y entre los que vamos a quitar ese poder, va a haber un poder entre los que quitamos el poder. Y este poder se ilusiona mucho y se proclama como el más poderoso. Robespierre hizo una dictadura. Se proclamó un dictador. Lo cual es una gran contradicción en la Revolución Francesa, donde no se quería ese poder. Así que lo que ya tenemos, mejor. Ya murió una persona tan filla. Esto fue la Convención Nacional. Vean que es un periodo muy intenso, pero bastante rápido. Tenemos no tres estamentos, sino tres grupos políticos. Girondinos, extrema derecha sería ahorita, ¿no? La extrema derecha, conservadora, jacobinos, al extremo izquierdo, que es lo radical, y la llanura, que es la media, que tiene el poder después de que Robespierre muere en 1794. Habiendo una crisis en todo este lado, los jacobinos, junto con sans-culottes, Robespierre y el Comité de la Seguridad Pública, manda y dirige. Y con esto pasa la época del terror, donde todo el mundo es perseguido. Ese es el fin del periodo de la Convención Nacional. Aún falta el directorio. Ustedes se preguntarán qué es el directorio. Vamos a verificar que todo vaya bien en la cámara. Sí, señor. Después de la muerte de Robespierre, pues obviamente los jacobinos ya no tienen poder. Hay que analizar quién va a tener el poder. Así que Francia declara a 5 personas encargadas. Bueno, ya no es una, no es absoluto, sino son 5 personas encargadas de mandar, ¿no? En 1795. Con una nueva constitución. Esto es un retroceso. ¿Por qué? Hay un gran problema. Muriendo Robespierre, muriendo grandes revolucionarios, siendo atacados, y Francia quedando un poco débil ya con la revolución, las personas
van a intentar retroceder. Después de Napoleón es la restauración, pero en este caso, siendo tan atacados por otros países que no quieren que les derroten las monarquías, se alejan del radicalismo. Los Sans Club ya no tienen gran poder. El voto se hace restringido y la monarquía vuelve, la monarquía constitucional como siempre, para arreglarlo, ¿no? Para arreglarla para la monarquía constitucional. Es un periodo bastante molesto, para mí molesto. Porque se gasta mucho en tropas. En tropas que van a atacar Francia para no ser agredidos ellos a su monarquía. Se gasta mucha plata, hay mucha hambruna. Como siempre en la monarquía, ¿verdad? Monarquía constitucional. Hay mucha hambruna, mucha peste. Esto se reduce a tres personas. Una de ellas, nuestro héroe, Napoleón Bonaparte. Wow, este hombre es un éxito. Vamos a hacer aquí un cuadrito, porque este hombre es el ídolo de la Revolución Francesa. Ya la Revolución Francesa termina para 1700, para estos años ya casi. Y Napoleón sería como el objetivo más claro de la Revolución Francesa. Como lo que se esperaba desde 1789 a este año, donde Napoleón, siendo parte de las tres personas, teniendo gran victoria en otros países, otras personas intentan atacarlo, sabiendo su fama, pero Napoleón consigue paz. Paz. En medio de guerra, paz. ¿Con quién? Con la iglesia, con la nobleza. Y no se refería a paz, ay, devuelvo sus bienes. No, paz con la iglesia y la nobleza, ok, ustedes pueden seguir viviendo, por mí no hay problema, pero no les vamos a dar privilegios, no les vamos a dar impuestos, no les vamos a pagar su vida. La iglesia, o sea, logró una paz. Aún podríamos haber quitado la nobleza, ¿verdad? Pero bueno, ya que una paz. Rescató el Código Civil, lo cual nos recuerda la educación. Tiene argumentos en educación, cultura, el matrimonio civil, la igualdad, la libertad. Código Civil es importantísimo para la Revolución Francesa porque es lo que se buscaba. Lo que lo hace Napoleón efectivamente, y mete ideas muy importantes como la propiedad privada, la igualdad civil, la libertad del hombre, el matrimonio, la educación y la cultura. Además, este hombre logra un equilibrio en el problema que había de los impuestos, ¿no? En la recaudación de los impuestos solucionó e hizo un equilibrio con los impuestos. Una paz, un equilibrio. Hemos llegado casi a lo máximo, porque no queremos quitar la nobleza y la iglesia para algunos. Ya lo veremos que la iglesia es muy importante, ¿no? Pero en 1815 Napoleón y su ejército mueren en la batalla de que se me olvida el nombre. En la batalla de Waterloo, este hombre muere. Y pasa lo peor. Ya terminamos los tres periodos: directorio, la Asamblea Nacional, la Convención Nacional y el directorio. Pasan cosas horribles y espantosas después de que Napoleón muere. Habiendo alcanzado tantos logros, nos retrocedimos, amigos. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque llega un periodo de restauración. Los burgueses que van teniendo el poder quieren rescatar la monarquía. Pero bueno, no monarquía en sí, una monarquía constitucional como siempre para arreglarlo. Restauración y ya no del hombre, ¿no? Restauración del antiguo régimen. Lo cual es un gran problema, porque ya hemos alcanzado grandes cosas. Los burgueses vuelven a tener el gran poder.
los burgueses, ya no la monarquía tanto, sino los burgueses. Y el Congreso de Viena es muy importante porque es una reunión de los gobernadores de Prusia, si no me equivoco ese es el nombre, ¿no? Se me enreda. Austria y Rusia. Obviamente también Francia, ¿no? Las decisiones de estos hombres a nadie le gustan. Lo que hace que se hagan, eso se llama la Santa Alianza. Las decisiones en la Santa Alianza al pueblo no le gustan, no están de acuerdo. Lo que hace que se hagan revueltas otra vez revolucionarias. Las tres famosas oleadas revolucionarias. Son tres propuestas. Primera oleada, 1820, un año antes de nuestra independencia, como lo pueden ver. Como lo pueden ver, ya las ideas de la Revolución Francesa habían llegado aquí. ¡Wow! Ya para esto ya la Revolución, creo que ya llega a su fin. No tengo la Revolución Francesa se extiende un poco, pero ya no es tanto revolución, sino, como dicen, revueltas, oleadas revolucionarias, poco a poco. Ya para Costa Rica ya han llegado con las ideas liberales, con las ideas de la ilustración, podemos ser independientes. Para 1821 ya nos habíamos independizado. En 1820 se da la primera oleada. ¿Y qué pasa en la primera oleada? La restauración de la monarquía, con puntos muy específicos, ¿verdad? Perdón. Con la restauración de la monarquía, el pueblo obviamente se disgusta, se hace la revolución, y con ejércitos clandestinos y universitarios revolucionarios y gente que quiere ser libre, buscan formas de rescatar a su país con ejércitos clandestinos y cosas escondidas. Grecia, bueno, en la primera oleada rescatamos a países como España, que no alcanzó el objetivo en la primera oleada, y Portugal, Italia. Permítame ver si la cámara sigue bien. Portugal e Italia. Grecia es el único que alcanzó el objetivo. Logró vencer a su monarquía y logró abolirla. Por lo menos medio. ¿Cuál es el objetivo aquí? Separarse del Imperio Otomano. O quitar al Imperio Otomano. Que estos hombres han tenido una gran importancia a lo largo de toda esta historia, ¿no? De toda la historia de España, de los peninsulares. Son los grandes causantes de muchos problemas. En la segunda, bueno, ya vemos, Grecia es el único triunfante, victorioso entre estos países que logra abolir su monarquía y quitar sus ideas. Las ideas de la conservadoras. Creo que hay un poquito de desorden, ¿no? Vamos a tratar de arreglarlo. La segunda participan, que se me fue la quinta, participan países como, bueno, no los vamos a apuntar porque ya parece la tinta no me da. Francia, Bélgica, Irlanda, Polonia, Alemania, Portugal, esos tres, y Francia, ¿verdad? Aquí se mira. Son los países involucrados en la segunda oleada revolucionaria. ¿Qué pasa aquí? Para Europa occidental, para Europa de otro lado, lo más importante es la industrialización, que está teniendo un gran papel. Y hay riñas y peleas, no riñas, sino revoluciones, pero como su objetivo es la industrialización, su objetivo. Para Europa Central, su objetivo es quitar la monarquía. Y con las restricciones del rey en ese tiempo, Luis Felipe, el pueblo otra vez obviamente se enoja. Y
junto con la República y los socialistas, esta unión de estas tres personas al fin abolen la monarquía en Francia. Eso, aplausos. Para 1800, que se me fue el año, para 1830, la monarquía en Francia fue abatida por republicanos y socialistas. En Francia, en Bélgica, en Irlanda, Polonia, Alemania, Portugal, España, Italia. Esos también que están aquí. Eso es un gran progreso. Disculpen que ya no se entienda la letra, pero ya se va tarde. La tercera oleada, ustedes dirán, bueno, le quitamos la monarquía, que puede haber más en la tercera oleada. Tenemos un descontento. Puse unas siglas. Estas siglas son el sentido de la revolución. Con la ilustración y demás. Permítanme un segundo que hay un error. Para la segunda revuelta, efectivamente, fue abolida la aristocracia por los burgueses, junto con el desarrollo de la industrialización. Para la tercera revuelta, es abolida, junto con las repúblicas socialistas, la monarquía. Hay dos puntos unidos, grandes, por una crisis económica que se encontraba. Disculpen el gran error, pero soy un estudiante y me equivoco. Una crisis económica que... y ahí se da. Se da, y eso hace que republicanos y socialistas se unan y voten la monarquía, al fin y aleluya. Pues bien, para 1848 hemos abolido la monarquía. Aquí ya hemos sido independientes. Ya se va la campaña del 56. Y el lapicero ya se me va a gastar. Aquí está la tapa, ya la encontré. Y bien, ¿qué nos puede dejar la Revolución Francesa? Hemos visto tres grandes periodos, tres grandes retrocesos, tres grandes acciones, personajes importantísimos como Montesquieu, Robespierre, Voltaire y Rousseau. Voltaire, Rousseau y Montesquieu son personajes importantísimos en la Revolución Francesa y en la Ilustración, por documentos como libertad, la separación de poderes y el contrato social. A todos, disculpen sobre todo mis errores que suceden en un estudiante que quiere tratar de exponerles mis conocimientos. El lema de la Revolución Francesa es liberté, égalité et fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. Hubieron muchos problemas. Tuvimos tres periodos: la Asamblea Nacional, la Convención Nacional y el Directorio. Después de Napoleón, tres personas, la burguesía se quiere apoderar y restaurar la monarquía o restaurar nuevos poderes. Y se hacen otras revueltas. ¿Será la revolución la mejor forma de actuar? Viviríamos lo mismo. Seríamos libres aún. Para 1848, apenas en 1848 habla de la monarquía. En Costa Rica ya éramos independientes y ya llevamos como 20 años. Lo cual no significa que seamos más avanzados tampoco. Seremos libres, en verdad. Hay que hacer revoluciones, para mí. En mi pensamiento, la libertad, la igualdad y la fraternidad son tres conceptos que van ligados. Si somos libres, si en verdad podemos gozar de nuestros derechos, si en verdad no somos esclavos de nada, de repente somos esclavos de nuestras propias creaciones, pero si en verdad fuéramos libres, si pudiéramos buscar la felicidad fuera de lo que nos esclaviza,
Eso es la libertad. Estar fuera de lo que nos quita nuestra felicidad. Con la igualdad hacemos que todo el mundo sea libre. Libertad e igualdad. Con la libertad e igualdad. Con la igualdad hacemos que todas las personas podamos ser libres, podamos gozar de derechos. Que los pobres, en Alajuelita, en Barrio Cuba, en La Carpio, en tantos lugares, en Costa Rica, en África, en América, que haya igualdad y que haya fraternidad, son los tres conceptos más importantes para la vida. Estos tres nos llevarán a la felicidad. Y el hombre siempre busca la felicidad. Todo esto está para buscar la felicidad. Si somos libres, si somos todos iguales, hombres, ciudadanos, mujeres, niños, si somos iguales y podemos amarnos, en verdad, protegernos y ayudarnos unos a otros, podremos ser felices. Y quizás en algún momento necesitemos otra vez una revolución. Quizás. No con muertes fatales, porque ya hemos avanzado bastante. Ojalá no retrocedamos mucho. Quizás no con muertes y armas. El diálogo es el nuevo método. Hay que empezar a actuar. Siendo libres, somos libres. Todos somos iguales. Y si alcanzamos la fraternidad, si en verdad podemos amar, si en verdad podemos amar, quizás no haga falta otra revolución. O quizás sí. El punto es poder amar para ser felices. Y eso es la consecuencia. Por eso ahora tenemos las consecuencias de esto. Lo iba a decir antes de mi mensaje final y corrongo. La Guerra Fría, la revolución industrial, la Guerra Fría, nuestra Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU, el Código Civil, la libertad religiosa, el matrimonio civil, el divorcio. Toda nuestra ideología está después de la Ilustración, que inicia con el Renacimiento. En verdad, si pensamos y dudamos y analicemos todo lo que vemos, si nos damos cuenta que somos iguales, que somos libres, podemos amar. Bueno, muchas gracias por todo, por su atención y espero que les haya gustado.